Hola, el día de hoy nos tocó platicar sobre lo que es enfoque a procesos. Recordemos que el enfoque a procesos es muy importante dentro de la sistematización y tenemos que entender ahorita cómo se determinan las etapas de un proceso. Entonces, para comenzar, vamos a platicar de las etapas de un proceso. Hablando de las etapas de un proceso, veamos qué es un proceso en sí. Un proceso va a ser un conjunto de fases sucesivas que van a lograr un fin común o de algo que es complejo lo van a tratar de simplificar para poder realizar algo. Entonces, estas operaciones van a ayudarnos a lograr producir o entregar algo. Nosotros, si queremos trabajar con enfoque a procesos, me tomo la libertad de poner el ejemplo siguiente. El proceso del sistema de gestión de calidad en una empresa tendría que tener las siguientes etapas. La primera etapa es la planeación del sistema. En esta etapa es muy importante que nosotros entendamos que aquí se va a definir el alcance del sistema, se van a definir los procesos y las interacciones, se va a definir lo que es el sistema en sí. Posteriormente, hay algo muy importante que es la gestión de riesgos. Dentro de la gestión de riesgos, vamos a entender que tenemos que hacer una planificación. Recuerden, siempre que abordamos riesgos, vamos a tener acciones preventivas y con esto vamos a tratar de facilitar el proceso de planificación. Posteriormente, como siguiente etapa, es la de la gestión o el control de documentos. Este control de documentos o información documentada, su objetivo se va a basar en la determinación de cómo vamos a elaborar los documentos, el procedimiento de creación de documentos, el control de los registros. Entonces, en el sistema es muy importante esta etapa del proceso. Tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de auditorías. En este proceso de auditorías vamos a tener lo que es la programación de auditorías y la realización de auditorías. Y entonces es un proceso complejo que el sistema debe de atender en una de sus etapas. Posteriormente, recuerden que el sistema es importante que haga lo que es la mejora continua, que la promueva en todas las áreas. Entonces, esta etapa es muy importante porque tenemos que gestionar la mejora continua dentro del sistema de la calidad. La siguiente etapa es la de acción correctiva. Como los procesos pueden tener problemas en hacer lo que tienen que hacer, tienen que tener una fase de control o de reacción que se llama control de acciones. En esta etapa, el sistema tiene que actuar y por eso es bien importante. Y por último, es una etapa no menos importante, que es la de la gestión del conocimiento. En esta etapa, todo lo que son las lecciones aprendidas y las mejores prácticas se tienen que gestionar sistémicamente para que todos los procesos tengan un aprendizaje y se demuestre su evolución. Continuando con el ejemplo de este proceso del sistema de gestión de calidad, vamos a ver que ya teniendo las etapas del proceso, podemos elaborar lo que es un diagrama de tortuga para hacer un conocimiento mucho más profundo de cómo funciona este proceso. Primero empezaremos con el paso 0, que es la determinación del objetivo del proceso. En este caso nos atrevimos a poner colores porque un objetivo debe de contener un verbo en infinitivo, un qué, un cómo y un para qué. Como pueden apreciar en la imagen, el objetivo que tiene el sistema de gestión de la calidad es asegurar, como verbo en infinitivo, el alcance del sistema y la correcta secuencia e interacción de procesos controlando su información documentada a través de la realización de auditorías, ya sea programadas, para poder cubrir los requisitos de las partes interesadas y con ellos alcanzar la mejora continua y la gestión del conocimiento del sistema. Entonces es importante que así como estamos poniendo este objetivo, con el objetivo nos va a ayudar a la comprensión de la función del proceso. Entendiendo esto, vamos a analizar en el siguiente paso, que es el paso 1, las etapas
que sacamos como secuenciación en lo que es la tortuga, la vamos a poner en el centro. Y entonces recuerden que teníamos la razón de ser del proceso, que eran sus etapas. Lo que está de verde era la parte de la planificación y la gestión de riesgos. Lo que está de naranja es la función de la gestión de la información documentada o control documental. Lo que está de azul es la parte de auditorías y lo que está de rojo es la parte de acción, que es la mejora continua, las acciones correctivas y la gestión del conocimiento. Ahí se está viendo que hay una forma administrativa, quisiera llamarle como un PDCA, donde hay una planeación, una ejecución, una verificación y un control del sistema, y tenemos que empezar a entender ese ciclo para ver que de acuerdo a la etapa del proceso que se tiene, va a haber una entrada y una salida. Por eso se recomienda que sigamos la información bibliográfica, en este caso del CQI 16, que nos pide que ya determinado las etapas en la panza de la tortuga, por decirlo así, vamos a la salida y cuál es la función de cada una de las etapas de la salida, que es lo que vamos a encontrarnos. Como ven, los colores los sigo respetando para que vayamos entendiendo. Fíjense, de la planificación y la gestión de riesgos del proceso de gestión, las salidas que vamos a tener va a ser el alcance del sistema como una salida, lo que es el mapa de procesos, que es donde nos piden la interacción de procesos, los diagramas de tortuga, que es algo muy importante, las acciones preventivas que entran dentro de la planificación, lo que es los planes de contingencia. Algo muy importante cuando estamos haciendo la planeación de esto, tenemos que empezar a determinar la forma de cómo vamos a medir el proceso. Y entonces aquí vamos a tener que gestionar los indicadores, tanto el proceso del sistema como los indicadores de todos los procesos. Es muy interesante eso también, y a fin de cuentas todo esto va a estar envuelto en la cláusula 6, que nos lleva al conocimiento del contexto, que es cláusula 4 y parte de la planificación. Y esto lo estamos viendo como la cláusula 4.3, si gustan leerla en el sistema, la cláusula 4.4, la cláusula 6.1 y la 9.1 se van distinguiendo. Y algo muy importante que no perdamos en cuenta, que tenemos la parte que en este caso es el customer o el cliente, que es la parte interesada. Recuerden que en la norma 9001 nos piden el diagrama CIPOC, que es el supplier, el input, el process, el output y el customer. Como estamos ahorita en la salida, el output y el customer, tenemos que empezar a armar la tortuga de esa forma, ¿sí? Si regresamos a la parte de la planificación, ¿sí? Ya tenemos los elementos que salen de la parte verde, del hacer, que era la parte del control de documentos. Tenemos dos elementos claves, el control de cambios y lo que es la parte de la gestión de la información documentada, que son dos elementos que según sus cláusulas están en el 6.3 y en el 7.5. Y quienes son los interesados van a ser todos los procesos. Si seguimos con este tipo de ritmo, vamos a ver que a la salida también vamos a tener lo que es auditorías, que está relacionado con el 9.2, la cláusula 9.2 de ISO IATF, y son interesados todos los procesos, y las tres salidas, que son las lecciones aprendidas, el control de acciones y el control de mejora continua, que viene el 7.1.6, el 10.2 y el 10.3, que son fases del proceso de control. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos todas las salidas que espero del proceso por haber determinado las etapas, y ahorita estoy relacionando con las cláusulas de la norma y con el CIPOC, con la parte interesada que quiere entender esos requerimientos. Entonces, vamos elaborando la tortuga. Ya tuvimos el paso 0, que es el objetivo, el paso 1, las etapas, y ahorita estamos en las salidas. Entonces ya tenemos información suficiente para seguir con nuestra tortuga. Posteriormente, dice el CQI 16 que continuemos con lo que es la terminación de la infraestructura. Yo aquí recomiendo que se ponga todo lo que son los equipos de infraestructura, en este caso el 713, que son equipos de cómputo, software, instalaciones de edificio, y se pone, pero también quisiera poner lo que es el 715,
cuando se trate de procesos que tengan equipos de medición. Entonces, todo lo que es infraestructura o el qué, consideren lo que son 713, 715 de la norma 9001 IATF para que empecemos a entender qué es lo que está pidiendo la tortuga en la parte que habla de infraestructura o qué necesitamos para ejercitar lo que es el proceso. Posteriormente, siguiendo la secuencia, el CECUI 16 me pide que determinemos lo que son las personas involucradas en el proceso. Aquí tenemos que poner a los responsables que van a manejar lo que es el proceso en sí. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo dos entidades o dos personajes que son importantes, que controlemos, que son los responsables del sistema y lo que son el equipo de auditores. Y aquí yo les pediría de favor que lean claramente lo que dice 9001 y IATF en el 5.3, que es para que la gente entienda los roles responsables de autoridades que tiene y que tengan la competencia y la conciencia, así como la comunicación entre ellos. Posteriormente, en el paso 5, se determinan los procedimientos que nos van a ayudar a contestar las etapas que definimos en el proceso. Y entonces es muy sencillo, porque se dan cuenta aquí, vamos a tener varios procedimientos. El primer procedimiento lo vamos a llamar la planeación del sistema. En ese procedimiento espero ver que esté bien determinado el alcance, que esté bien explicado el mapa de procesos y que se hable de las tortugas como registros para que empezamos a tener lo que es la salida del procedimiento en el documento de lo que es la planeación del sistema. Segundo procedimiento que es muy importante que veamos es el de control y creación de documentos, que en ese debe de contestarse la parte de la gestión de los cambios y cómo se crea la información, cómo se guardan los registros, cómo se hace un cambio, todo ese tipo de información que se maneja en los sistemas. Posteriormente tenemos el procedimiento de gestión del conocimiento. Este procedimiento no es muy común, pero debe estar atribuido al sistema de gestión porque donde están todas las lecciones aprendidas, las mejores prácticas, el sistema debe de acumular esa información y trascenderla a cómo la administra, cómo la transfiere, cómo la comparte. Y entonces es importante que lo tenga el sistema como gestión del conocimiento, que es el 716. Y nos quedan dos procedimientos que yo veo necesarios que tenga el sistema. El procedimiento de acciones correctivas, que realmente es donde metemos todo lo que son los 8Ds, para que la gente aprenda a corregir sistémicamente los errores que podamos tener en los procesos, y el proceso de mejora continua, aquí le llamé de Kaizen, que es cómo estamos documentando todas las mejoras que estamos teniendo en los procesos. Entonces son sistémicos los procedimientos, si se dan cuenta son procedimientos que se tienen en las organizaciones, pero sí se pueden manejar. Posteriormente, como les digo, tenemos que hacer lo que es el cuánto o lo que es el sistema de medición de los procesos. En este caso, fíjense, estoy poniendo los indicadores más comunes que podríamos ver en el sistema de gestión de calidad. Primero, me gusta hablar del seguimiento al dashboard de indicadores de proceso, o sea, cómo identificamos qué medir en cada uno de los procesos y hacer una tabla, pizarrón, un tablero donde estén todos los indicadores de todos los procesos para empezar a ver su estatus de todos los procesos. El procedimiento al plan de trabajo, el número de cambios al sistema, el porcentaje de documentos aprobados contra la revisión de los creados, el número de hallazgos encontrados contra los hallazgos de las auditorías, el seguimiento a lecciones aprendidas, el control de acciones correctivas, el control de la mejora continua, la segregación del servicio no conforme, son indicadores que podemos alegar. Pero algo muy importante que quiero que cierren con un pensamiento sistémico es que tenemos que ver el 9.1, que es en la implementación de estos indicadores, la satisfacción de nuestra parte interesada, muy importantísimo el 9.1.3, estos indicadores, cómo se están analizando para llegar a una conclusión sistémica de todo lo que es el sistema de gestión, valga la redundancia, y poder llegar al 9.3, que es la entrada al reporte de la dirección del estatus del sistema. Entonces es importante que definamos correctamente sus indicadores y que sean muy coherentes con las salidas que tenemos de las etapas del proceso. Y por último, es la entrada.
Fíjense qué curioso, al último dejamos la entrada según lo que pide SECUI 16, pero es importante que entendamos que todo lo que tenemos de verde, el proveedor es lo que va a ser el que nos va a solicitar ese requisito y tenemos que entender esos requisitos. La entrada pues va a ser lo que necesitamos en planeación, necesitamos conocer los estándares de la calidad, los requerimientos legales, tenemos que tener el conocimiento de cuál va a ser el alcance del sistema, los procesos necesarios para la fabricación, las políticas y objetivos, o sea, el rumbo de la organización, los riesgos y oportunidades que tenemos. Entonces, todo esto va a ser en la planeación para poder generar las entradas. Lógicamente, necesitamos información documentada para hacer nuestro DO, que es la generación de documentos y el control de registros, y un programa anual de auditorías para poder hacer las auditorías, el promover la mejora continua en los procesos y todo en sí el conocimiento de la organización. Entonces, realmente estas serían las entradas al proceso del sistema. Lo estamos relacionando con elementos. 4.1 y 4.2, 4.3 y 4.4 es parte del contexto. El 5.2 es la política de un rumbo filosófico con el objetivo para saber a dónde vamos. Y el 6.1, si ustedes se van a la norma 9001 y a IATF, les va a pedir que cuando hagan la planificación aborden todos los riesgos y las cosas que tienen el contexto. El control de información documentada del 7.5, la auditoría del 9.2, la mejora continua y la gestión del conocimiento. Entonces, estos serían a la entrada lo que consideraríamos para este proceso. Viendo esto, nuestra tortuga quedaría en esta forma. Quedaría en el centro lo que son las etapas del proceso, a la derecha quedaría lo que son las salidas, si nos vamos a la izquierda quedarían las entradas, y sus periféricos, que sería la parte de mano de obra, la parte de infraestructura, la parte de método y la parte de medición. Entonces, como ven, es fácil hacer una tortuga y este ejemplo nos va a servir para el ejercicio que en unos instantes veremos para hacer el checklist para auditar este proceso. Muchas gracias.